Etapas del proceso de diseño de máquinas. Ingeniero José Alberto Rodríguez. Diseñar o idear es formular una solución para satisfacer una necesidad. El término diseño puede ser aplicado prácticamente en todas las actividades del ser humano. Para dar solo unos ejemplos, podemos mencionar Diseño en las artes plásticas. diseño en la música, Diseño arquitectónico. diseño paisajístico, Diseño textil. diseño de carreteras, Diseño de procesos. diseño de instalaciones eléctricas y Diseño de máquinas entre muchísimos otros más. Si nos concentramos en el diseño de máquinas, debemos considerar que hoy en día, Las máquinas son el resultado de la aplicación de un amplio conjunto de conocimientos interdisciplinarios que involucran conceptos de ingeniería mecánica, de ingeniería eléctrica y de informática, entre otros. ¿cómo inicia el proceso de diseño de una máquina? Paso 1. Identificación de necesidades. El diseño de una máquina inicia con la identificación de una necesidad. Una necesidad puede ser identificada por los usuarios finales, como los operadores de máquinas en una industria, o bien, puede ser identificada por los dirigentes de una organización industrial que quieren mejorar los procesos productivos. Las necesidades también pueden ser identificadas por los consumidores. Por ejemplo, los conductores de vehículos de carga que experimentan algún problema de confort o de seguridad. Por otra parte, existen dos tipos de empresas dedicadas al diseño de máquinas. Por un lado, están aquellas empresas que realizan diseño y construcción a solicitud de sus clientes, que expresan una necesidad, y, por otro lado, están las empresas dedicadas a la producción masiva de bienes de consumo, cuyo negocio es el desarrollo de nuevos productos para ampliar su catálogo de productos. Ejemplos de estas últimas son las empresas fabricantes de electrodomésticos o las empresas fabricantes de maquinaria especializada para diferentes áreas de producción, como la industria alimentaria, entre otros. En cualquiera de los casos mencionados, se debe contar con un departamento o al menos un profesional dedicado a investigación y desarrollo. Normalmente, el Departamento de Investigación y Desarrollo está integrado por un grupo interdisciplinario de profesionales. Pueden formar parte de este departamento ingenieros con diferentes áreas de especialidad, diseñadores gráficos, analistas financieros, mercadólogos y publicistas, entre otros. Paso 2. Diseño funcional. El diseño funcional tiene como objetivo que el producto cumpla adecuadamente la función para la cual va a ser creado. Por ejemplo, un extractor que extraiga adecuadamente los jugos de frutas o verduras, o un pulidor de cristales que saque adecuadamente las rayas de un vidrio, etc. Para asegurar este requerimiento, los diseñadores inician con una etapa de generación de ideas que posteriormente se plasman en bocetos de posibles mecanismos y principios de funcionamiento que se discuten y perfeccionan antes de su elaboración preliminar. Posteriormente, se construyen prototipos para comprobar el funcionamiento y perfeccionar los mecanismos. Un prototipo es un modelo a escala de la máquina, que puede ser construido con materiales fáciles de trabajar y de bajo costo. Dependiendo de las dimensiones requeridas para el producto final, el prototipo se puede confeccionar a escala real, a escala reducida o escala ampliada. Por ejemplo, si se requiere diseñar una máquina muy pequeña, resulta más cómodo que el prototipo tenga una escala ampliada para probar el funcionamiento de sus partes. Una vez elaborados, los prototipos son sometidos a pruebas. A partir del resultado de las pruebas se logran corregir errores que no fueron percibidos por los diseñadores, se realizan mejoras o se descartan las ideas para iniciar nuevamente la generación de ideas. Paso 3. Diseño geométrico. Una vez que se tiene seguridad del funcionamiento del prototipo, se deben incorporar al diseño consideraciones de forma y dimensiones para las cuales se tomará en cuenta no solo la función del producto sino también la apariencia y comodidad del usuario. En esta etapa se debe considerar la capacidad productiva requerida de la máquina y la velocidad de algunas de sus funciones principales, como la alimentación de materia prima o la descarga de productos terminados. Paso 4. Análisis cinemático.
El análisis cinemático consiste en el cálculo de las velocidades y aceleraciones de cada una de las partes que conforman la máquina, para todo el ciclo de movimiento. Primero se realiza un análisis geométrico que permita determinar la posición de cada una de las partes en términos de la posición del eslabón de entrada de movimiento. Para ello, se plantean ecuaciones genéricas de posición para cada eslabón en términos de la posición del eslabón de entrada de movimiento. A continuación, se plantean ecuaciones genéricas que permitan conocer la velocidad y la aceleración para todos los eslabones, durante todo el ciclo de movimiento. Este análisis debe culminar con la creación y análisis de gráficas de velocidades y aceleraciones lineales y angulares de cada una de las partes o eslabones de la máquina. En un buen diseño se debe procurar que estas gráficas no evidencien problemas de cambios bruscos en el movimiento, que pueden repercutir en sacudidas, vibraciones, movimiento inestable o inseguro. En caso de observarse alguno de los problemas mencionados, se realizan pequeños ajustes en las dimensiones de los eslabones, hasta que las curvas de velocidad y de aceleración no presenten importantes irregularidades sin afectar la funcionalidad de la máquina. Paso 5. Análisis cinético. El análisis cinético inicia con el planteamiento de diagramas de cuerpo libre de cada una de las partes o eslabones que conforman la máquina para determinar todas las fuerzas que actúan sobre estos. Análisis de fuerzas. El análisis de fuerzas tiene como objetivo la definición de ecuaciones que permitan determinar la magnitud y dirección de las fuerzas que actúan sobre cada eslabón para todo el ciclo de movimiento. Las ecuaciones obtenidas se grafican para determinar los valores críticos que se identifican con la magnitud de las fuerzas máximas y la posición para la cual se presentan. Análisis de esfuerzos. Una vez determinadas las ecuaciones de fuerzas para todo el ciclo de movimiento, se debe analizar el tipo de esfuerzos que éstas van a producir sobre cada eslabón, por ejemplo, esfuerzos normales de tensión y compresión, esfuerzos cortantes por fuerza cortante o por torsión, etc. Para realizar este análisis es necesario realizar una selección preliminar de materiales para considerar sus propiedades mecánicas y definir las áreas transversales de los eslabones, requeridas para el cálculo de esfuerzos. Paso 6. Selección de materiales. Cuando se tiene claro la forma y las dimensiones de la máquina es necesario elegir los materiales con los que se va a construir. Como se mencionó en el apartado anterior, se requiere considerar la resistencia mecánica de los materiales ante las cargas que va a soportar, pero también, se debe considerar la resistencia al desgaste producido por el funcionamiento y por el medio ambiente, la reacción de los materiales a las sustancias con las que se va a utilizar, ejemplo alimentos, químicos, etc. La apariencia, facilidad de conformación, facilidad de obtención del material y el costo. Normalmente existen varias alternativas de materiales que cumplen con los requerimientos, pero se debe seleccionar aquel que reúna la mejor combinación de propiedades y costo. En muchos casos, la selección de materiales requiere reajustes en las dimensiones de las partes que componen el producto. Por ejemplo, aumentar el espesor de una lámina o el diámetro de un eje para lograr la resistencia mecánica requerida. Paso 7. Confección de planos. En esta etapa se confeccionan los planos de cada una de las piezas que conformarán la máquina. Los planos se deben realizar en 3 dimensiones y deben contar con todas las dimensiones e indicaciones necesarias para su elaboración. Paso 8. Ensamble virtual y simulación. Después de realizar los dibujos tridimensionales de cada una de las partes, se procede a realizar un ensamble virtual de las mismas en una aplicación CAD que permita simular el movimiento de los componentes de la máquina. En este proceso se comprueba el funcionamiento teórico de la máquina y también se pueden detectar errores de diseño que pueden ser corregidos antes de proceder a la fabricación real de las partes. Paso 9. Selección de procesos de manufactura requeridos. En esta etapa se evalúan todas las posibilidades de procesos por medio de los cuales se pueden fabricar las piezas que conforman el producto. La decisión final se realizará tomando en cuenta aspectos como maquinaria con que cuenta la empresa, experiencia del personal,
facilidad de fabricación. Volumen de producción requerido. Requerimientos de espacio y de tiempo. Requerimientos y disponibilidad de recursos energéticos. Minimización de desperdicios. Costos de producción. Se debe identificar tanto la maquinaria como las herramientas y mano de obra requeridas y realizar el diseño del flujo de materias primas, productos en proceso y producto terminado dentro de la planta. En esta etapa se determina la necesidad de adquirir nuevos equipos, herramientas y mano de obra especializados con los que no cuenta la empresa. En algunos casos, es común que se tome la decisión de descentralizar la producción, esto es, que no todas las partes del producto o las etapas de fabricación se realicen en la misma planta. En el diseño de las diferentes piezas que conformarán el producto se debe considerar la estandarización de partes, materiales, procesos y equipo. Esta consideración afectará todas las etapas del proceso de diseño. Paso 10. Análisis económico. Antes de iniciar la producción es necesario conocer el costo total del producto. Si el análisis económico no es atractivo para los interesados, es poco probable que el producto se llegue a producir. Paso 11. Construcción del prototipo final. En esta etapa se fabrica cada una de las piezas de la máquina con las dimensiones y los materiales finales requeridos, con el propósito de construir una primera versión de la máquina real que permitirá probar su funcionamiento y determinar si se requiere realizar algunos ajustes antes de entregarla al cliente o de programar su fabricación en serie, dependiendo de la cantidad requerida. Paso 12. Presentación del proyecto. Corresponde a los encargados del Departamento de Investigación y Desarrollo realizar la presentación del proyecto ante la gerencia de la empresa o al cliente para obtener la aprobación de producir el producto. Paso 13. Producción. Una vez que se aprueba el proyecto, se gestiona la adquisición de maquinaria y herramientas requeridos, contratación de mano de obra, el suministro de materias primas y se realizan todos los ajustes necesarios en la planta para iniciar la producción del nuevo producto. Esta tarea es responsabilidad del personal de planta, que dependiendo de la naturaleza del producto estará liderado por ingenieros de una o varias disciplinas. Durante la etapa de producción de un nuevo producto es normal que se realicen pequeños ajustes en los equipos, herramientas y en el flujo de materiales, con el objetivo de perfeccionar el proceso productivo.